La pandemia del COVID-19 ha detenido este monstruo que llamamos industria del fútbol y también capitalismo. Detuvo la vorágine diaria de partidos, de eventos, de apuestas, de información. Pero acá no paramos, amistades. A diferencia del juego, que necesita gente, estadios, futbolistas, sudando, abrazándose, no hay nada de homoerótico ahí nunca. El coronavirus nos encerró en nuestras casas, claro, a los que tenemos la posibilidad de hacerlo, y nos encadenó a la vida virtual. Así que gracias por seguir consumiendo nuestros contenidos. Tenemos que estar pegados a las pantallas para comunicarnos. El virus nos quitó el control sobre un montón de situaciones, sobre nuestras rutinas, y creo que es fundamental que reflexionemos lo que esto implica en términos de la pandemia actual y su relación con el fútbol. ¿Qué dice esta crisis de la industria del deporte? ¿Qué problemas intrínsecos ha dejado ver de manera muy veloz? ¿Qué pasará cuando se restablezca lo que alguna vez llamamos normalidad? Vamos a verlo. A ver, antes de hablar de fútbol, tenemos que entender el panorama general. David Harvey, teórico social especialista en el análisis del capitalismo, afirma que después de la crisis de 2008 iniciada en Estados Unidos, gran parte del rescate del modelo económico actual se debió a la increíble aceleración del consumo, es decir, la reducción del tiempo de facturación del consumo hasta acercarlo lo más posible a cero. ¿Qué? Ok, vamos a ponerlo de manera más sencilla. Las personas del siglo XXI somos capaces de consumir comida, viajes, espectáculos, lo que sea, y obviamente deportes, de manera más rápida y más constante. Es decir, hay una economía mundial y miles de empleos que dependen de este vertiginoso y casi depredador ritmo. Incluso cuando descansas en tu cama luego de trabajar y ves una serie de Netflix, claro que estás consumiendo. Cuando estás mandando mensajes de WhatsApp, tu tía respondiendo a las cadenas de Piolín, es prácticamente imposible salir del círculo. Harvey afirma que las economías capitalistas están movidas por el consumismo en un 70 o incluso 80%. Y que de eso, junto con muchos otros sectores productivos, se mantienen los países. El problema actual del turismo, por ejemplo, se puede entender desde esta perspectiva. Si las naciones necesitan que el dinero circule de manera cada vez más veloz, ¿qué pasa con un deporte como el fútbol, cuya vida depende esencialmente del macroconsumo por parte de los aficionados? La pandemia ha puesto en evidencia varios aspectos de la relación que como sociedad tenemos con el fútbol. Primero, se puso sobre la mesa que más allá del gigantesco círculo de consumo y la burbuja mediática que sostienen a este deporte como negocio, los futbolistas, aunque sigan cobrando como héroes, son simples ciudadanos. Y sí, ha quedado de manifiesto que simplemente son uno más. Bueno, ahí están las notas, ¿no? Están jugando con el papel de baño en su casa. Segundo, se ha mostrado de cierta manera su irrelevancia y la dependencia que podemos tener como colectividad hacia él. Aunque lo romanticemos constantemente, no. La vida no depende de la pelota y ganar en los eSports no cuenta igual. Aunque también el fútbol siempre ha usado esa excusa de ser lo más importante de lo menos importante, cuando en realidad es una industria putrimillonaria de la cual dependen millones de familias. Tercero, se ha mostrado que el juego está basado en desigualdades, en excesivas cargas de trabajo, y no nada más de los futbolistas, sino de miles de trabajadores sistemáticamente precarizados por la industria. Personas en servicios médicos, vendedores en los estadios, jugadoras y jugadores en divisiones inferiores, reporteros y redactores en medios de comunicación. La lista es enorme. Esto no es una meritocracia. Y cuarto, la industria está montada en una soberbia monumental. A pesar de producir millones y millones y millones de dólares, no hay un solo protocolo claro para sostener de manera equitativa los trabajos de millones de personas ante una crisis. A ver, vamos a hacernos la siguiente pregunta que demuestra la nula inversión en prevención de emergencias. ¿Por qué el Barça, uno de los clubes más ricos del mundo, no puede aguantar ni un mes de contingencia sin recortarle el sueldo a sus futbolistas, hombres y mujeres? Y yo me pregunto, ¿dónde están los directivos? ¿Y dónde está el resto de la gente que cobra millones? Justamente sobre este punto vamos a ahondar. Para enfrentar la crisis, los organismos internacionales como la FIFA o la UEFA han hecho infinitos ajustes de calendarios con tal de no dar por terminadas las temporadas. Y esto es simplemente un síntoma de una enfermedad que es el elefante blanco en la sala del fútbol. El deporte depende completamente de contratos de transmisión, de acuerdos entre patrocinadores y del entretenimiento corporativo, es decir, de la relación entre clubes y ligas
con las marcas. El caso de la Premier League es paradigmático. Como bien lo explicaba el periodista Rory Smith, semanas luego de la suspensión de la liga inglesa, incluso después de que la plantilla del Barça renunciara al 70% de sus salarios o que los futbolistas de la Juve retrasaran sus pagos por meses, los jugadores en Inglaterra eran incapaces de llegar a un acuerdo para diferir o renunciar a sus salarios. Y aunque ustedes no lo crean, el pollo briseño no es el único que se aferra a la lana y tal vez no está haciendo mal, porque ¿quién confía en la gente que maneja el fútbol? ¡Nadie! Incluso antes de actuar sobre los altísimos salarios de los jugadores del primer equipo, clubes como el Tottenham o el Newcastle United decidieron aprovechar los apoyos y subsidios del gobierno para sus trabajadores. Claro, los que no son futbolistas, o sea, el non-playing staff. Daniel Levy, presidente del Tottenham, facturó el año pasado una cantidad exacerbada de millones. Él, como salario personal, ganó 7 millones de libras. Y ahora está pretendiendo que los contribuyentes fiscales del Reino Unido paguen los sueldos de sus empleados. Parafraseando a Smith, podemos decir que en tiempos como este, el fútbol es reflejo de una sociedad que se niega a confrontar sus desigualdades. Además, parece ser que la raíz del problema no es solamente económica, sino de falta de confianza. Los jugadores sospechan que los clubes les están haciendo cargar con la crisis y los clubes dudan que los jugadores y sobre todo sus agentes vayan a actuar de manera ética ahora que hay que aplazar los contratos. Porque aparentemente aquellos que se vencen el 30 de junio pues no van a servir para nada. Y para acabarla de chingar, los clubes desconfían entre ellos. La Premier League les pidió actuar al unísono y todos están en la inmovilidad debido a que creen que sus rivales podrían aprovecharse de la situación para obtener alguna ventaja competitiva. Y mientras tanto la FIFA y la UEFA se pelean, o sea, es que es insostenible. Y esto se replica a nivel global. La FIFA tiene miedo de usar sus reservas financieras para las ligas y clubes, las cuales por cierto ascienden a casi 3,000 millones de dólares, porque sospechan que las federaciones no lo van a distribuir de manera correcta y que así impere la corrupción. En pocas palabras, y una vez más citando a Rory Smith, una idea neoliberal permea al fútbol. Cada quien está solo, sálvese quien pueda, rásquense con sus propias uñas y el egoísmo a ultranza ha quedado manifestado en este deporte. Si no hubo confianza, ni unión, ni espíritu colectivo en tiempos de riqueza, hay que decir que la Premier es una de las ligas más ricas y el fútbol en general lleva décadas siendo el espectáculo más grande del mundo, ¿cuál va a ser la respuesta en tiempos de necesidad? Lo interesante de todo esto, creo que vamos a estar hablando de eso más adelante, es también que pone de manifiesto la enorme cantidad de excesos del fútbol varonil que en este espacio hemos cuestionado una y otra vez. Hay gestos y acciones de ciertos clubes y de ciertas jugadoras y jugadores llenos de solidaridad, de apoyo. Sin embargo, se pudo haber hecho y aún se puede hacer muchísimo de manera más coordinada y estructurada. Cabe resaltar que en la Bundesliga, por ejemplo, 4 equipos top decidieron donar 20 millones de euros para ayudar al resto de los equipos de salir de la crisis, a salir sin mayor complicación. Además, vamos a ser sinceros, ¿quiénes están en la línea del frente del coronavirus? ¿Quiénes lo combaten ahora y por lo tanto quiénes lo sufren y lo sufrirán más? Bueno, los sectores menos privilegiados, aquellos que no pueden dejar de trabajar o salir a la calle ni un solo día, los que tienen que mantener los centros de abastecimiento de alimentos, las personas encargadas de la seguridad, las y los médicos, etc. Ellos son los primeros que se enfrentan al enemigo y no romanticemos a los cajeros del Oxxo, porque créanme, no están ahí por gusto, están ahí porque están esclavizados a un sistema capitalista que no les permite zafarse de esa obligación. En el fútbol esto se replica. El fútbol femenil y los equipos pequeños en todo el mundo van a ser los más afectados. Además, ¿quiénes van a solventar todo el calendario una vez que esto termine? Pues las y los futbolistas, total, como dicen en Spain, joder, que jueguen cada 48 horas, cojones. ¿Se imaginan las cargas de trabajo que van a venir, la exigencia para volver al máximo rendimiento? Vamos a parafrasear al filósofo esloveno Slavoj Žižek. Ojalá el coronavirus demuestre que no podemos seguir en este modelo económico y deportivo. Es urgente cambiar. Y ojalá nos devuelva la fe en la ciencia, que sin ella, de esta no habría una sola manera de salir. Pero qué interesante esa nota que el 84% de los mexicanos no creen en la ciencia, ¿verdad? Esto a la doctora Milán la hace muy feliz. Cree que gran oportunidad para oxigenarse del fútbol, hablar, leer, ver
sobre otros temas. Qué gran momento para los medios de comunicación para dejar el diarismo y las declaraciones y presentar investigaciones con un poquito más de rigor. Qué buen espacio y tiempo para reflexionar acerca de la salud mental en las y los futbolistas y explorar temas como la angustia y la depresión, que por cierto ya hemos tocado en otros espacios. ¿Será que esto nos va a ayudar a construir un fútbol con un poquito más de conciencia social? No hay que perder de vista que esta crisis en algún momento pasará. Nos volveremos a abrazar, vamos a disfrutar del juego, vamos a ser fuertes y vamos a tener paciencia. Les recomiendo que sí nos tomemos esto en serio, se queden en sus casas el mayor tiempo posible, no estén armando sus pedas. Ahora sí, miren, buen pedo. En la descripción del video vamos a dejar materiales sobre violencia de género exacerbada por la cuarentena, como guías para enfrentar conflictos emocionales, líneas de apoyo. Si ustedes están viviendo con un abusador o saben de alguien que está viviendo con un abusador, también utilicen estos métodos que acá les presentamos y obviamente, bueno, intenten refugiarse con alguien de confianza. Esto del fútbol, lo único, reitero, que pone de manifiesto es que explotó una burbuja. Creo que la manera en la que los medios de comunicación y los aficionados nos acercamos a este y a otros deportes tiene que cambiar sustancialmente. Ya lo habíamos dicho, ¿por qué hay tantos excesos en el fútbol varonil? Les va a venir bien que no haya la copita, la copota, la copa de leche, la copa de champán, la copa de... ¡Basta! Podemos dejar espacio en el calendario para que figuren también otras ligas, para que figuren también las mujeres en el fútbol, para que figuren las ligas juveniles, para que podamos ver otras cosas. Ese exceso de saturación es insostenible y creo, exceso de saturación es un pleonasmo, ustedes discúlpenme, pero lo que creo que es importante subrayar acá también es, ¿por qué se le exige a los futbolistas que cedan su sueldo? Porque los futbolistas trabajan con una cuestión intrínseca que tiene que ver con la comunidad. Se construyen a través de la comunidad y la comunidad les da y ahora se espera que ellos devuelvan. Pero yo creo que es importante también cuestionar a todos los dueños de los clubes, a cuestionar a toda esa gente que trabaja en Wall Street, a todos los multimillonarios. ¿Dónde están en estos momentos? Porque es muy fácil cargarle la mano a los futbolistas, pero yo creo que hay que cargarle la mano también a quienes mueven los hilos detrás de esto, que han quedado absolutamente expuestos. Y yo repito, y esto no tiene que ver absolutamente en nada con un posicionamiento personal mío, pero la liga alemana ha marcado un poco la pauta de cómo hay que trabajar con los aficionados, de cómo hay que tomar en cuenta otras necesidades que no sean únicamente contratos de 120 millones de euros, que yo espero que por lo menos en el próximo lustro, afortunadamente, no los vamos a volver a ver y ojalá así se mantenga. Nos vemos a la próxima. No olvides de suscribirte a nuestro canal. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde.